Bueno, buenos días. Voy a hablar simplemente ahora del tratamiento y prevención que nosotros realizamos en la Federación Española de Atletismo a los pacientes de alto rendimiento, a los atletas de élite que nos llegan con una fascitis hasta que ésta se cronifica y realmente decidimos si hay que hacerle una fasciotomía o no hay que hacerle una fasciotomía. Evidentemente, como ha dicho antes nuestro compañero Julián, hay que hacer las menos fasciotomías posibles, pero muchas veces no nos queda más remedio. Y resulta que el paciente te llega después de haber recurrido a montones de podólogos, a montones de traumatólogos, que resulta que le han hecho 300.000 plantillas, que le han hecho 300.000 tratamientos, y no creo que los 300.000 podólogos sean tan malos como para no hacer una sola plantilla buena. Entonces, ahí te tienes que plantear, vamos a ver, le haces otra plantilla más, y el paciente te dice, mira, estoy harto ya de plantillas, y estoy harto de infiltraciones, y estoy harto de ondas de choque, de ondas cortas, yo quiero operarme, y quiero quitarme esto. Y estamos hablando de pacientes que no son pacientes normales en cuanto a su vida cotidiana, sino son pacientes que viven del atletismo y no pueden estar parados. Entonces ahora simplemente vamos a resumir, bastante resumido, porque la ponencia sería muy larga, ver lo que nosotros hacemos antes de decidirnos por la fasciotomía. Aquí tenemos simplemente un recuerdo anatómico de la fascia plantar, como todos la conocemos. Y los mecanismos de producción en este tipo de atletas normalmente suelen ser también distintos a los de una persona, digamos, normal. Los factores de riesgo que diversos autores decían para la fascitis plantar pues era la obesidad, la bipedestación prolongada, la flexión dorsal limitada, exórtosis inferior de calcáneo, pie plano, pie valgo, pie pronado, etc. Nunca se hablaban de los microtraumatismos repetitivos que estos pacientes tenían. Luego, otros autores, como Clement y McBride, ya en 1997, McBride, Balas, dijeron que una carrera excesiva también provocaba la aparición de fascitis, el decremento repentino de la distancia, calzado inadecuado, superficies duras, el pie cabo, el acortamiento del sistema nervioso, del sistema calcáneo aquilio plantar, y en muchos casos solamente lo único que vieron como factor de riesgo era una carrera excesiva por un incremento repentino de esta. Normalmente estos pacientes llevan un estrés muy grande de entrenamiento. Hay épocas en las que están un poquito paradas cuando no hay competiciones, digamos, oficiales, y a lo mejor de repente les llega un meeting. Oye, te invitamos a este meeting, te pagamos tanto, y resulta que los encuentran con que han estado parados. En ese momento empiezan a hacer un entrenamiento muy fuerte, y empiezan ya con el problema de fascias. Los síntomas que nos encontramos es un dolor normalmente en la fase de despegue, al estiramiento de la fascia y a la presión. Nos encontramos con mucha frecuencia también tumefacción, sobre todo en la zona de la inserción. El objetivo final del protocolo que nosotros perseguimos es elastificar la fascia, dotarla de una arquitectura muscular sólida, capaz de sujetar la bóveda plantar, y que no solamente tratamos las consecuencias, sino que debemos preparar la estructura para que en un futuro no vuelva a tener una recidiva más. En la primera fase, cuando nos encontramos una fascitis aguda, hacemos una terapia analgésica y antiinflamatoria desde que lo cogemos hasta que terminamos la inflamación, que normalmente suele ser un proceso de una semana, en la cual le damos crioterapia, le damos ultrasonidos o láser. Ahí realmente no lo tenemos muy claro, porque unas veces funciona mejor el ultrasonido, otras veces funciona mejor el láser. Damos corrientes analgésicas interferenciales, hacemos vendaje, TAIPS, no hacemos ejercicios en cadena cinética cerrada, y cuando, por ejemplo, se nos está retrasando mucho la recuperación, hacemos una férula nocturna o una excepción. La crioterapia la hacemos normalmente con bolsitas de hielo, y los ultrasonidos, con un aparato de ultrasonidos. Muchas veces los complementamos. Las corrientes analgésicas las hacemos también muchas veces combinadas con el ultrasonido. Y ya, cuando una vez,
que la fascitis no ha sido superada y entramos en una fase de cronificación de esta, porque no hemos logrado que el dolor se quite, ya sí que entonces damos ultrasonidos continuos, porque sí hemos visto que el láser no hace absolutamente nada y los ultrasonidos sí nos van a hacer un proceso antiálgico y el paciente suele notar una mejoría. Luego hacemos un masaje transverso profundo, tirias, con bastante tensión facial. No damos antiinflamatorios y no damos hielo. Sí que hacemos un vendaje cuando hay un dolor al apoyo. Esto lo ponemos entre... bueno, pues nos hacemos la pregunta de que si realmente el vendaje se lo debemos hacer o no se lo debemos hacer, pero sí que hemos visto que cuando le ponemos el vendaje a los pacientes que inmediatamente que ponen el pie, al apoyar el pie, tienen el dolor, les funciona bastante. No les funciona a aquellos que se levantan, no les duele, pero a medida que ya van corriendo, sí que empiezan con dolor. Luego, seguimos sin hacer ejercicios en cadena de adherencia cerrada y aplicamos la célula nocturna. También damos ondas de choque como último recurso. Las ondas de choque muchas veces nos resuelven el problema antes de la cirugía, pero otras veces las ondas de choque no han solucionado el problema. El vendaje que realizamos, muchos de vosotros lo conocéis, pero bueno, lo explicamos, se hace con un esparadrapos, hacemos simplemente, digamos, un abrazamiento de lo que son las cabezas metatarsales. La primera banda se pone de la cabeza del primer metatarsiano, como podéis ver ahí, va a la parte externa, recorremos talón y la fijamos en la cabeza del primer metatarsiano en su zona interna. Luego la segunda banda la ponemos en la cabeza del quinto metatarsiano, las cruzamos y la pegamos en la otra parte del metatarsiano, en la parte lateral del quinto metatarsiano. Ponemos 3 bandas en forma de abanico para simular lo que son las fibras de la fascia plantar, desde la inserción a quinto, más o menos segundo, tercero y primer metatarsiano. Y luego bandas transversales, ponemos 6 de lateral a medial, y las cuales las sujetamos con una cinta alrededor desde la cabeza del quinto por su forma lateral hacia la zona medial del primero. La célula nocturna, cuando la tenemos que aplicar, la ponemos con el paciente en decúbito prono, con la rodilla, muslo en 90 grados y el tobillo a 90 grados, y una ligera flexión dorsal de los dedos. En contra de la célula nocturna hay bastantes autores, como Pro, Adams, Kyle, que nos muestran 116 muestras, y otros autores que nos muestran 125 casos que no reportan beneficios ningunos con la célula nocturna. Sin embargo, pues bueno, hay otros a favor, que se dedican mucho más que los anteriores a tratar con pacientes de élite. Los otros más que nada reportaban pacientes que no se dedicaban al atletismo, y estos sí que son profesionales que habían hecho estudios sobre atletas, casi todos están publicados en la Sociedad de Medicina del Deporte, y algunos de ellos pues, son podiatras que hicieron un estudio en Estados Unidos en el Long Island, en el centro que hay de alto rendimiento en Rhode Island, en Nueva York. Pues hicieron un estudio sobre unos 100 y pico atletas a los que se le aplicó la célula nocturna y reportaban unos casos pues, bastante altos de beneficios. En la segunda fase, en la relajación facial, a la segunda semana, pues vamos a emplear el masaje, la hidroterapia y los estiramientos. Aquí vemos el masaje transverso profundo. Tiene que ser con una profundidad y con una tensión bastante grande. Aquí vemos el estiramiento de la fascia, que es un proceso al cual al paciente le duele bastante, pero que posteriormente al realizarlo, cuando empieza a caminar, notan un alivio tremendo. Normalmente vuelven a recaer, pero el alivio se nota inmediatamente.
Y cuando ya no hay inflamación y el sistema miofacial está relajado, podemos decir que el paciente puede volver a entrenar. Pero si no hacemos nada más, esto fracasa. Siempre a todos les ponemos plantillas, a todos, incluso después de hacerle la fasciotomía. Como decía Julián, a todos le ponemos una ortesis plantar, pero cuando nos fracasa también con la ortesis plantar y el paciente tiene que entrenar porque no puede estar parado, viene una fase de readaptación y de las prevenciones de las recidivas. A partir del 15º día en adelante, después de poner la ortesis plantar, hacemos un fortalecimiento global con esteroestimulación, con la facilitación neuromuscular propioceptiva, lo que comentaba antes Julián Talavera. Muchas veces cuando se hace una fasciotomía, efectivamente, pierde el paciente la función propioceptiva, pero solamente vamos a cortar 1/3 de la fascia. Y como le vamos después a dar este mismo tipo de rehabilitación, la función neuromuscular propioceptiva la va a volver a recuperar, no la va a perder, como él comentó, que se perdía totalmente, no se pierde. Luego hay un acondicionamiento progresivo y luego ya una carrera muy progresiva. En la tercera semana al atleta le mandamos caminar durante 2 minutos y medio, correr durante 2 minutos y medio en carrera progresiva y luego simplemente caminar. Al segundo día, 2 minutos y medio corriendo, caminando y luego otros 2 minutos y medio corriendo. Después tenemos un día de descanso. Al siguiente día ya le mandamos correr durante 5 minutos, 2 minutos y medio, un poquito de descanso, normalmente se le suelen mandar unos 5 minutos de descanso y otros 2 minutos y medio de correr. Al quinto día le mandamos 10 minutos con el descanso intermedio. Al sexto día descansa totalmente de la carrera progresiva. Al séptimo día otros 10 minutos de carrera y al octavo día 7 minutos y medio de descanso y 7 minutos y medio. Bueno, autores americanos en American College of Food and Ankle Surgeons comentaban que después de realizar un tratamiento antiinflamatorio con AINES, con hielo, con un vendaje de cojín, con infiltraciones con corticosteroides, con estiramiento de los gemelos, calzado adecuado con ortesis y limitando la actividad, a lo cual nosotros no lo podemos hacer porque los atletas estamos diciendo que no se pueden parar a no ser que realmente ellos ya no puedan, que se vean incapaces para dar un paso. Entonces, si continúa el dolor después de realizarle eso y después de 6 semanas, se le aplica la férula nocturna, la inmovilización, como decimos, nosotros no la recomendamos, y si después persiste, tras 12 semanas, ya nos planteamos hacerle una fasciotomía. Consideramos que después de 12 semanas la fascitis se ha cronificado, y una fascitis crónica nosotros ya no sabemos cómo tratarla. Después de hacer la fasciotomía, hay autores como Kidden, Mark, Mitchell, que recomiendan un fortalecimiento del tríceps sural y de la musculatura intrínseca del pie, lo cual nosotros lo estamos haciendo antes de llegar todavía a realizarle la fasciotomía. Y hemos confeccionado una estrella de la potenciación de la musculatura intrínseca del pie que nos ha venido muy bien y nos ha evitado en muchos casos tener que intervenir al paciente. Y la estrella de la potenciación pues simplemente es potenciar los músculos intrínsecos, extensores, flexores, eversores, inversores y los músculos mixtos que hacen inversión-eversión, eversión-inversión, flexión-extensión, todos estos. Entonces, aquí podemos ver las maniobras de extensión de los músculos que ponían ahí. Voy un poquito rápido porque es larga. Aquí ahora vamos a potenciar el flexor corto del primero, flexor largo del primero, flexión corto común de los dedos, flexor largo de los dedos. Estos normalmente se hacen con el paciente tumbado, en decúbito supino, contra resistencia. Muchas veces le mandamos a hacer al paciente que haga un esfuerzo contra nuestras manos y otras veces lo hacemos con las articulaciones totalmente en libertad. Aquí potenciamos los músculos extensores y eversores, el tibial posterior. Potenciación del peroneo anterior, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto.
tibial anterior y tibial posterior. Tibial anterior. Peroneo lateral largo y peroneo lateral corto exclusivamente. Antes estaban con otros músculos mixtos. Y posteriormente a esto pues realizamos una electroestimulación. Aquí en el anterior, vamos a ver. Bueno, en el anterior vemos una electroestimulación pasiva y aquí vemos una electroestimulación activa contra resistencia. Le ponemos un rodillo, simplemente una talla enrollada con los dedos en hiperflexión dorsal, y al aplicarle las corrientes lo que hace es un estiramiento bastante fuerte de la fascia y también provoca bastante dolor. Es una técnica que el paciente la lleva mal. Le mandamos realizar la facilitación neuromuscular propioceptiva, primero sobre suelo y después sobre plato de bol, y combinamos la facilitación neuromuscular propioceptiva con la electroestimulación. Aquí lo vemos primero simplemente en suelo, después con el plato y con las corrientes. Luego ya nos metemos en ejercicios dinámicos en cadena cinética cerrada. Cuando el paciente ya ha pasado la fase, digamos, más aguda, que ya empieza a notar una mejoría, ya le mandamos a hacer ejercicios que son ejercicios bastante duros, ejercicios que al paciente le cuesta mucho realizarlos, y es la misma potenciación que le hemos hecho nosotros, pero que se la va a hacer él. Nosotros ya manualmente no actuamos, y en la cadena cinética cerrada se va a potenciar todos los músculos, toda la musculatura intrínseca del pie y la musculatura extrínseca. Ahí se salta alguna anterior. Primero, si veis, se le van potenciando paquetes musculares individualmente, eversores, inversores, flexores, extensores. Y luego, por último, ya una potenciación global. Si veis, hay un alargamiento tremendo del tríceps ural. Bueno, como hemos comentado antes, estos deportistas no pueden parar nunca. Su vida deportiva le impide realizar reposos prolongados por el bien de sus tendones y por el bien de sus fascias, y también por otra causa. Pasa como a los toreros: si no corren, no cobran. No es como los futbolistas, que si están lesionados siguen cobrando. Estos, si no corren y no ganan y no sacan marcas, se les termina el chollo. Entonces no queda más remedio, y ellos mismos que lo piden, que hay que sacarlos adelante como sea. De todas formas, siempre tienen que retomar la actividad deportiva de una forma progresiva y más lentamente cuanto mayor haya sido el reposo que le hemos recomendado. Muchas gracias.